Hola, Hola, buenas tardes. hola, buenas ¿Están? tardes. Ay, no ¿Cómo veo. están? A ver. Hola, Ahora sí. Hola, Ah, Andrés. Hola, hola. hola. Soy del grupo de Sí. sarcoidosis. Ah, Ajá, Ayer, o antes de ayer, del grupo puse, porque muchos de los problemas que suben ustedes que van a dar charla, los que tienen sarcoidosis la padecen. Así que, lástima que acá en un grupo de Facebook de Argentina somos como 500 y pico, sufren mucho de los problemas que ustedes sufren, pero como que la dueña del Facebook se adueñó del grupo y no permite, viste, que publiquemos nada, eh, pero se hubiese sido bueno que muchos escuchen las charlas. ajá. ¿Y no tienen Eh, posibilidad de armar ustedes una nueva página para poder eh, sí, eso es participar? lo que estuve intentando, Ujú, este, pero como con tantas cosas se me hace difícil. Por lo claro. menos el grupo de sarcoidosis latinoamericano, pero hay varios, un montón. Ujú, Pero el grupo de Argentina es muchísimo y, y son como más de 500. Y sufren muchísimos problemas de lo que ustedes suben. ujú. Estaría buenísimo si se pudieran unir. Estoy buscando la forma. Bueno, bueno. ¿Ustedes qué es, cuál es el síntoma principal de la patología? ¿Es el dolor crónico? Es el dolor crónico. Es Ah, ok. inflamación. Ujú, Inflamación de músculos, problemas de articulaciones ujú. y, y generalmente el reumatólogo es el que trata la sarcoidosis. Pero lo que pasa Claro. es que hay parte de sarcoidosis pulmonar, yo tengo el del sistema linfático, Ujú, por ejemplo. Pero aparte de eso, la parte de reumatología es como uno de los principales especialistas que tratan la enfermedad, ujú. aunque en realidad enfermedades raras trata, pero busca. Así que excelente el trabajo de las charlas que veo que suben. Ujú. Sí, la felicito. Gracias, gracias. Reayuda. Esperemos que se puedan unir más cada vez. Por supuesto, eso sería interesantísimo. Sí, la verdad que sí. Eh, Bueno, Marisa, cuando vos dispongas, bueno, yo lo que quisiera pasar ¿se podrá pasar eh, un PowerPoint? sí, sí, cómo no. Sí. Bueno, me gustaría, en principio, para todos los que estamos conectados, contarle un poco a la gente que la doctora Marisa Jorgen es médica reumatóloga que nos acompaña en nuestra asociación de pacientes con fibromialgia desde el inicio, que nos está acompañando, que cada vez que requerimos de su ayuda y queremos auxilio, ella está siempre, que es facilitadora y docente en psicobiología social y que hoy nos va a acompañar en esta charla con el auspicio de ALAPA, la Alianza Argentina de Pacientes, y el Hospital El Cruce. Agradeciéndoles obviamente a los tres la presencia, le damos espacio a Marisa a que nos ayude un poco con esto del manejo del dolor y, y después después de la charla, vamos a dejar un tiempito, unos 20 minutitos para preguntas. ¿Mm? Así que bueno, cuando Marisa esté disponible, arrancamos con la exposición.
Bueno, muchas gracias, Mercedes. No, Eh, por favor, a vos, siempre. yo les agradezco a ustedes la confianza y el eh, convocarme, porque para mí es un gusto y es un orgullo acompañarlas. Ustedes son, siempre se los digo, pero la verdad que son una asociación que nos representa para la ciudad de Rosario. Es un orgullo lo que ustedes luchan y cómo se apoyan para defender y para mejorar esto que las convoca en común, ¿no? Que comparten. Así Sí, que para mí es un gusto. Eh, bueno, gracias. yo no sé cómo puedo compartir la pantalla. Calculo que puedo, a ver. Sí, 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 sí. Sí, ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno, entonces, em, bueno, perdón, me largué a hablar con Mercedes y no saludé buenos días a todos los que están escuchando y vamos a revisar conceptos de lo que es la fibromialgia, tratando fundamentalmente, como pongo en ese título, de entender el dolor, porque si uno entiende las características y la forma de producción del dolor, puede manejarlo de otra manera, ¿no? Entonces, la fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por dolor, por otros síntomas, como ustedes saben y que vamos a revisar después, que se ha convertido en un problema de salud de gran magnitud en los últimos tiempos. Podríamos decir que su prevalencia sigue creciendo a pesar de los avances tecnológicos y en los descubrimientos de nuevos medicamentos. Esta enfermedad sigue siendo de muy difícil manejo y de un manejo que resulta insuficiente si nos quedamos con el manejo médico. ¿Mm? Por lo tanto, es necesario una, yo diría que un compromiso social desde el lado de los profesionales, que debemos actualizarnos en lo que se sabe ahora del dolor persistente o del dolor crónico, que debemos unirnos o trabajar integradamente con otras disciplinas. Yo hablo desde lo reumatológico, pero donde para el abordaje de esta patología se necesita la participación de fisioterapeutas, de kinesiólogos, de psicólogos, ¿sí? Para abordarla en forma no solo médicamente o biológicamente, sino desde lo psicosocial. Y mancomunadamente con ustedes en estas uniones de grupos de apoyo que también traen un montón de beneficio para el tratamiento. Hay una clasificación de enfermedades nueva, teníamos la CIE 10, ahora la CIE 11. Si bien la fibromialgia ya estaba incluida en la clasificación de enfermedades, ahora sigue teniendo un lugar dentro del MG3001, o sea, o dolor generalizado crónico, y acá se ubica a la fibromialgia. Si, si leemos acá, es un resumen bastante interesante de una descripción concisa pero interesante de la fibromialgia. O sea, la definen como un dolor generalizado crónico
que afecta a varias regiones del cuerpo, como mínimo 4 de las 5 regiones del cuerpo, que se asocia con bastante malestar emocional, dice acá, o discapacidad funcional, porque interfiere con las actividades de la vida diaria y que ocasiona menor participación general, social. El dolor generalizado es multifactorial, o sea que diversos factores biológicos, psicológicos y sociales contribuyen al síndrome de dolor. Si revisamos los criterios diagnósticos, los primeros criterios que fueron hechos por la Sociedad Americana de Reumatología, por el ACR, en el año 1990, se basaban sobre todo en los puntos gatillo, que todos ustedes conocen, que se palpan determinadas zonas del cuerpo tratando de ver si hay o no dolor a la palpación. No es que no se usen más, de hecho los seguimos midiendo, pero no formarían parte de los criterios diagnósticos. Estos en el 2010 se reemplazaron por zonas de dolor, que la persona con fibromialgia refiere y especifica en estas áreas: cintura escapular, brazo superior, derecho, izquierdo, mandíbula izquierda, derecha, pierna, y así sucesivamente. Esto configura dolor generalizado. Y además de ese índice de dolor, se establece un índice de severidad de síntomas, que como saben ustedes son un montón y son sumamente variados, involucran a distintos sistemas, y esto hace ya acá, de esto se desprende lo heterogéneo de la fibromialgia, porque no todos estos síntomas están presentes en todas las personas con fibromialgia, pero pueden llegar a estar. De esos síntomas, los más importantes son los que llamamos síntomas core o síntomas centrales, importantes por su frecuencia y por la incapacidad que ocasionan. O sea, acá no está el dolor, que sería el síntoma central, pero los síntomas que lo acompañan, el sueño, la fatiga, los trastornos cognitivos, lo que se da a llamar la fibrofoc o fibroniebla, y la depresión y ansiedad. ¿Por qué los ponemos así por qué se han puesto como síntomas core? Porque intervienen en el dolor de una manera bidireccional, o sea, es un ida y vuelta. El sueño con sus trastornos es causa del dolor de la fibromialgia, es uno de los factores, pero a su vez el dolor de la fibromialgia interfiere también con el sueño. Lo mismo pasa con la fatiga colabora en el dolor y el dolor empeora la fatiga. Pero vamos a detenernos en el dolor de la fibromialgia para entenderlo. Primero desde lo que está descrito y después en algunos principios que me interesa que tengan de automanejo. El dolor en la fibromialgia es un dolor por todos lados, ¿no? Como ustedes mismas lo describen, me duele todo, me duele desde la punta del pelo hasta la punta del pie. ¿Y cómo se describe? Esto se describe como palpitante, como un dolor agotador, desdichado, invalidante, ¿no? Son términos que ya de por sí son muy descriptivos de lo que va más allá del dolor, ¿no? De cómo afecta a otras esferas, no solo el cuerpo. Que en forma característica, según los relatos de ustedes, de las personas que padecen fibromialgia, tiene fluctuaciones y esas fluctuaciones son impredecibles. Es decir, uno no puede saber si mañana se va a levantar peor y lo que tenía
pensado hacer no lo va a poder hacer, o si mañana a lo mejor es un día bueno, ¿no? Que está agravado por estrés, por los trastornos del sueño, por el ejercicio. Este concepto también que marca tanto esto de la invisibilidad. Como no hay una articulación que está enrojecida y tumefacta, el dolor no se ve. Y, y como yo una vez leí, que me parece muy bueno, que no se vea no quiere decir que no se escuche, si uno lo sabe escuchar. Entonces el dolor de la fibromialgia no se verá, pero hay otro sentido que lo capta y que es la escucha. Para lo cual el profesional tiene que estar dispuesto a escuchar el relato del paciente, ¿no? Y ese concepto de invalidación, o sea, ya no hablamos de invalidante, que también lo es para la persona, sino que al ser invisible no está validado. Es como que el profesional, si no escucha atentamente y si no conoce esto, no valida el dolor. Todo esto no le hace un favor a la persona, sino que son factores en contra del dolor, ¿no? Y esta sensación de catastrofización o esta forma de vivir el dolor como catastrofización. ¿Qué sería la catastrofización? Es pensar siempre lo peor, ¿no? El dolor afecta tanto el estado de ánimo y viceversa, que tenemos estas voces internas, ¿no? No voy a poder hacer nada, empiezo con palpitaciones, con sudoración, otra vez me estoy poniendo nervioso o nerviosa, como siempre esto va a acabar mal, mejor que no vaya a la cena porque no la voy a aguantar, no valgo para nada, no ves que no puedo salir, siempre lo mismo, el dolor me está arruinando la vida. La fibromialgia se ubica, acá la tenemos, como dolor crónico generalizado, dentro del dolor crónico primario. Primario porque no hay otra causa que lo explique. Aunque, como sabemos, la fibromialgia puede coexistir con otras enfermedades, reumáticas y no reumáticas, ¿no? O sea, puede haber una fibromialgia secundaria, pero si está solita, hablamos de dolor crónico primario. Y como ven, dentro de los dolores crónicos primarios, cuando estás localizado, hablamos de la migraña crónica, la cefalea tensional, los trastornos del trigémino. Fíjense acá el síndrome de intestino irritable, síndrome de dolor de vejiga primario crónico, de dolor pélvico primario crónico, dolor primario lumbar crónico. O sea, fibromialgia cuando el dolor está generalizado, pero estos también forman parte del espectro de fibromialgia. Y estos tipos de dolor comparten las características del dolor de la fibromialgia, que es un dolor central. Acá los volvemos a ver, el síndrome de la boca ardiente, que también forma parte de la fibromialgia, el síndrome de la articulación temporomandibular, colon irritable, otra vez la cistitis intersticial de la vejiga, el síndrome uretral. ¿Qué pasa en la fibromialgia? ¿Cómo se produce? Hay un montón de factores genéticos, factores de disfunción del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso autónomo, en donde el sistema simpático y el parasimpático están no bien regulados y parece haber un predominio permanente del tono simpático. Entonces estamos en alerta, como si estuviéramos permanentemente preparados para la lucha o para la huida, pero no logramos relajarnos y en realidad terminamos agotados más que relajados.
Hay un papel de la neuropatía de fibra pequeña, de factores periféricos, pero sobre todo, lo central es este procesamiento sensorial y del dolor en el sistema nervioso central alterado, donde, por ejemplo, normalmente hay una vía que sube al cerebro, en donde se procesa el dolor, que es la vía facilitadora, pero también hay una vía endógena, que es una vía inhibitoria. En las personas con fibromialgia se ha demostrado una disminución de la inhibición endógena del dolor. Hay factores afectivos, cognitivos, anormalidades del sueño, y en las resonancias funcionales se ven alteraciones del grosor de la corteza, alteraciones de los volúmenes cerebrales, aumento de la conectividad entre determinadas áreas de la corteza cerebral y desequilibrios neuroquímicos, que explican este procesamiento sensorial que se conoce como sensibilización central o dolor central. Como si en el momento de procesar el dolor en el sistema nervioso central estuviera todo más irritable, más sensibilizado, ¿no? Esta palabrita después se traslada a la sensibilización periférica, porque implica también hiperalgesia, que es un aumento del nivel del dolor, como si sintiéramos más dolor de lo que normalmente se debería sentir, y alodinia, que es sentir dolor cuando el estímulo no fue doloroso, fue táctil o térmico. Alodinia, hiperalgesia, característicos del dolor por sensibilización central, y donde también hay otros procesos neurológicos, estímulos auditivos y térmicos, que dan algunas características que acompañan al dolor central, ¿no? Eso ahora lo vamos a ver. Entonces, de esto se desprende qué características tiene el dolor de la fibromialgia y los otros dolores que son llamados dolores por sensibilización central. Dolor en varias regiones del cuerpo, con historia de dolor crónico, y con estos otros síntomas somáticos que dijimos, el sueño alterado, la fatiga, los trastornos del humor y de la memoria, la sensibilidad a estímulos sensoriales, esto que hablábamos. Esa hipersensibilidad también se ve no solo para el dolor, sino que hay una irritación o una hipersensibilidad a la luz brillante, algunos tienen irritación a olores, es como si estuviera todo exacerbado, a ruidos, y otras sensaciones corporales aumentadas. El dolor se exacerba por estresores y en el examen físico no logramos captar todo esto que está pasando en las vías de dolor, ¿no? Entonces, las cuestiones esenciales del síndrome fibromiálgico configuran un dolor corporal generalizado con otros síntomas más allá del dolor que dan en provocar el espectro global del sufrimiento. Porque acá si vamos a cómo lo estudia la psiquiatría y hasta la filosofía, podemos hablar del padecimiento. Una cosa es el cuerpo como organismo biológico que tiene dolor. O sea, eso sería, los ingleses tienen acá debería decir otra, acá debería decir illness. Los ingleses tienen disease y illness. Disease sería la enfermedad, o sea, el cuerpo duele. Ahora, cuando vamos al soma, que ya sería una distinción como decir lo que siente el cuerpo, la sensación del cuerpo, no es solo dolor.
es todas las sensaciones que acompañan al dolor, ¿no? El soma padece y eso se traslada a la persona, porque la persona es la identidad, ¿sí? Nosotros como personas, cuando nos dicen quién soy, me llamo tal, hago tal cosa, vivo en tal lugar, mis padres son tantos, me mudé, toda mi biografía está puesta en mi persona. El padecimiento abarca el soma y abarca la persona. Entonces decimos que la persona está tomada por el dolor, por eso padece. ¿Se entiende? Porque el dolor hace que la persona no pueda manejarse, no pueda salir de ese dolor, tomada, presa por el dolor, ¿no? Esto configura un desaliento, porque la energía vital se consume o se emplea en atender a ese dolor, ¿no? Y eso hace que, si vamos a la biografía o a la persona, es como que quedar en suspenso, ¿no? Esta sensación de que no soy yo, ya no dejo de ser yo porque tengo que atender al dolor. Bueno, esto es como a lo que llega uno cuando siente el dolor. Por supuesto que esto esto está bueno entenderlo y verse tal vez identificado con esto para poder ver cómo hago para salir de eso, ¿no? Entonces, vamos a los principios de tratamiento. Fíjense que lo primero es educación, ¿no? Educación en el sentido de esto, de explicar la condición, no solo a la persona que sufre la fibromialgia, sino a los familiares, a los amigos, a la comunidad y a los médicos que deberíamos tener la responsabilidad de conocer esto, ¿eh? De conocer lo que hay más allá de lo biológico, para crear una red de sostén. Una red de sostén son las personas con las que yo sé que cuento, mi médico, mi kinesiólogo, pero también los amigos a los que yo puedo acudir, los familiares. Si nadie se entera de lo que yo padezco, difícil va a ser que me puedan sostener, ¿no? Y sostener no implica necesariamente que estén ahí dándome, viendo como, o tratándome como víctima, sino que a veces sostener es todo lo contrario. Alguien que me saque de esto y me impulse a hacer otra actividad, sostenerme, ¿no? Dar fuentes de información confiables por redes, esto también es importante, no leer cualquier cosa. En internet hay mucha cosa y hay cosas muy buenas, ¿eh? Entonces, tener en cuenta eso eh, para informarme, ¿no? Saber a dónde tengo que buscar. Después podemos ver algunas páginas. Vamos al ejercicio físico, ¿eh? El ejercicio físico fundamental, ¿no? Pero tiene que ser aumentado y ajustado en forma muy lenta. No podemos, en una persona que tiene dolor, no podemos largar a hacer cualquier cosa porque después se va a quemar y no va a querer hacer más nada. Entonces, se empieza lento y se sigue lento también. Advertir sobre fatiga post ejercicio que puede ocurrir. Graduado quiere decir que si yo hoy voy a hacer un tiempo X de ejercicio, que tal vez no me ponga otra actividad que me demande ese mismo día. Bueno, lo haré mañana a eso. Que sea disfrutable, o sea, que me guste hacerlo, que no sea una tortura para mí hacerlo. Y por lo tanto, dentro de los tipos de ejercicio, lo que yo quiera, lo que a mí me guste y que sea a lo que yo pueda ser adherente, ¿no? Que me sea fácil llegar, que me quede cerca de casa, o sea, tratar de encontrar lo más
ideal posible para que pueda ser continuo. Aeróbico, fuerza, resistencia, se verá también de acuerdo a mi estado físico, ¿no? También el tai chi, el yoga, el Feldenkrais. Hay muchas técnicas corporales ahora que son muy útiles y muy interesantes. Saber que los cambios llevan tiempo, mínimo 6 meses mínimo, y para los médicos, insistir en cada consulta. O sea, el ejercicio físico debería ser prescripto así como un medicamento, o más que el medicamento. Y chequear adherencia si lo está cumpliendo. Si yo no estoy convencida como médica de que el ejercicio físico es fundamental, mal lo voy a poder transmitir, ¿no? Y el médico también tiene que prescribir ejercicio físico, no solo fármacos. Terapia farmacológica. Guiada por los síntomas prevalentes de ese paciente. O sea, si prevalece la depresión o la fatiga, tal vez convendría utilizar duloxetina o milnacipran. Si hay más ansiedad o trastornos del sueño, gabapentin o pregabalina. Y esto en forma común, digamos, la mayoría debería recibir primero amitriptilina o ciclobenzaprina. Ahora, yo no me voy a detener en esto se discutirá en cada caso particular, pero creo que no podemos desconocer la necesidad de la terapia farmacológica, pero casi me animaría a decir que no es el pilar fundamental en la mayoría de los pacientes. Que sin las otras cuestiones, la terapia farmacológica no va a tener resultado, sin priorizar en las otras cosas, ¿no? Después lo podemos charlar en las preguntas. Y en las evaluaciones posteriores, evaluar progresos hacia los objetivos. O sea, hay que tener un plan de tratamiento y a dónde queremos llegar, con expectativas realistas. Tal vez no voy a poder llegar a 0 en el dolor, pero bueno, ¿a qué quiero llegar? Y ver si esa expectativa se puede cumplir, y si no, la tendré que ajustar a lo que se vaya viendo que puedo. Siempre insistir en la actividad física y en la educación, reforzar el compromiso personal. Si la persona no se compromete, y compromete implica tener una constancia en todo, no se va a poder lograr demasiado. Revisar siempre la dosis de medicación, si sigue siendo necesaria, si hay que disminuir, si hay que cambiar. El beneficio del tratamiento en cada dominio, o sea, en lo psicológico, en lo social, y reevaluar otras condiciones que puedan estar. O sea, el tratamiento de la fibromialgia es personalizado, pero esto no puede faltar. Compromiso de ambas partes, constancia, paciencia, objetivos concretos con expectativas realistas, esperanza, que sea multidisciplinario y del lado de los pacientes también, con grupos de pacientes. Estos no sé si conocen, supongo que sí, a Fibrocamina, ¿eh? Es una asociación de España, con Maite Serrat, que es una fisioterapeuta, o no sé, me parece que es psicóloga también, o fisioterapéutica, pero con una fisioterapeuta, pero con una especialización en dolor, en donde ella habla de la terapia multicomponente Fibrocamina, FibroWalk, donde está lo farmacológico, pero además está lo no farmacológico, explicando el dolor, o sea, información, la relación entre las emociones, los pensamientos y las acciones, meditación o otras técnicas que permitan relajarnos,
y la actividad, la fibrocamina en este caso particular, la actividad física. Esto es para reforzar que no hay una sola, lo heterogéneo que es el mecanismo de la fibromialgia, o sea, lo neurobiológico, la sensibilización central, un poco lo que ya vimos, los cambios en el sistema nervioso central y periférico, pero también observar lo psicológico, los rasgos de personalidad, adversidades tempranas que pueden haber condicionado la aparición de dolor, alto afecto negativo y bajo afecto positivo, y lo social, qué ambiente rodea a esa persona, qué relaciones tiene, son tensas, son satisfactorias, lo que percibe como invalidación, que no la validan, esto no es invalidante, sino que no la validan, no la reconocen en su padecimiento, lo que lleva a soledad y a sentirse estigmatizado. Esto lo tenemos que evaluar, porque si no, el dolor de estas características es difícil que mejore. Entonces vamos ahora a entender el dolor como del lado de la persona que lo sufre, ¿no? Como a traducir esto en lo que pasa en realidad. Entender que el dolor es una alarma, siempre es una alarma. El dolor, el cerebro decide, ojo, no el cerebro consciente, sino el otro cerebro, el cerebro que tenemos más primitivo, pero que de primitivo tiene el nombre, porque el cerebro primitivo, decimos primitivo porque no piensa como el cerebro cortical, pero el cerebro primitivo es el que se encarga de la digestión, de la respiración, del funcionamiento de los riñones, de todo. O sea, es una maquinaria perfecta nuestro organismo, y cuando decide que hay dolor, es porque decide que vale la pena montar todo este sistema de alarma para protegerme, o por lo menos para avisarme, y que yo me proteja de algo que puede llegar a hacerme mal. Por lo tanto, el dolor no es proporcional a la lesión física, porque en realidad es el cerebro el que interpreta si esa lesión vale la pena mandar el dolor. Y a veces puede haber dolor, puede haber al revés, puede haber una lesión de tejido y no tener dolor, y al revés, puede haber dolor sin lesión de tejido. Entonces, la lesión es solo un factor en el dolor. El dolor asociado con el sistema nervioso, si vemos acá, se produce una lesión. Hay una inflamación, después cicatriza y se repara. El dolor, el nivel del dolor, va haciendo esto. Hay mucho dolor, llega a un tope y a medida que va reparando, se va disminuyendo el dolor más asociado con los tejidos. Ahora, cuando hay un mecanismo biológico, neurológico, de sensibilización central, ese dolor llega a un tope y sigue emitiéndose la alarma. Este es el dolor más asociado con el sistema nervioso central y periférico. Se llegó a la conclusión de que es mejor seguir mandando la alarma del dolor. Y es como si uno se volviera, a nivel inconsciente, por supuesto, a nivel del sistema nervioso, cada vez más experto en mandar la alarma del dolor. Entonces reacciona con menores estímulos y la alarma se libera. Entonces, ¿qué pasa? El dolor se transforma en un problema en sí. Ya no es útil como alarma, sino que se transforma en todo un problema. Por lo tanto, si hablamos de alarma y de sensibilización,
¿qué es lo que nos sensibiliza? Y ahí ya el abanico de cosas que sensibilizan son absolutamente personales. Y eso es lo que tenemos que conocer en cada uno de nosotros. ¿Cuánto influye la depresión en mí? ¿Eh? El miedo al movimiento. Cuando yo tengo dolor, empiezo a moverme distinto. Me empiezo a sentir más débil, empiezo a tener menos confianza en mí. Y eso empeora las cosas, porque ese miedo al movimiento también manda una señal para que venga el dolor, ¿no? Empiezo a perder actividades significativas y eso también me sensibiliza, ¿eh? Lo que a mí me dicen sobre diagnósticos, entre comillas, o sea, sobre postura, que tengo una mala postura, que tengo una debilidad muscular del glúteo, que tengo una desalineación, no es que esto no sea importante y no exista, pero tal vez puede estar influyendo negativamente. Si yo le doy demasiada importancia y siento que si no resuelvo esto, yo no puedo dejar de tener dolor. Y la verdad es que yo puedo atenuar mi dolor sin tener que corregir todo esto, que muchas cosas no se pueden corregir. ¿Mm? ¿Me está sensibilizando algo en mi estilo de vida? O sea, una dieta inadecuada, una dieta alta en procesados, en harinas, en alcohol. Esto es personal, o sea, por supuesto que siempre es mejor tener una dieta saludable, pero hay personas que mejoran mucho con la dieta saludable y personas que a lo mejor en el dolor no les influye tanto, porque tal vez haya otras cuestiones que lo sensibilizan. ¿Cuánto le dedico al trabajo y cuánto le dedico al ocio en mi vida? Me está haciendo ruido también, me sensibiliza. La actividad física, soy sedentario, no soy, adhiero a la actividad física. Factores sociales, economía, la preocupación, el cuidado de mis familiares, la cultura, lo que yo pienso con respecto al dolor. Y si lo vemos como una taza, ¿por qué lo vemos como una taza a los factores que nos sensibilizan? Porque primero que las combinaciones son únicas para mí, o sea, todas las áreas de tu vida están en esta taza. Si más o menos están equilibradas, tal vez el dolor no se produzca, pero si alguna se exacerba, supongamos preocupaciones o un hábito que no está balanceado, o si se agrega algo a esto, es probable que este equilibrio sostenido se desestabilice y aparezca el dolor. Entonces, el dolor de cada persona es único y tengo que conocer cuáles son las áreas de mi vida que no están balanceadas y que están influyendo en el dolor. Porque como decíamos, cuando uno tiene dolor, lo cambia todo, ¿no? Uno se siente que no es uno, que no es dueño de uno. Te movés diferente, te sentís débil, te sentís con poco equilibrio, y todo esto que me han dicho que influye en el dolor, lo siento como si no corrijo esto, no voy a dejar de tener dolor. Bueno, la buena noticia es que no se necesita estar perfecto para no tener dolor. Puedo tener una escoliosis y no tener dolor por eso, si corrijo otras cosas. ¿Se entiende? No digo que no sean factores, pero digo que no son los únicos en la producción del dolor. Y hay otras cosas que pueden hasta ser más importantes en el mantenimiento del dolor. Y entonces, ¿cómo hago para estar más saludable? Si la sensibilización es fundamental en esta enfermedad, tengo que aprender a empezar a tolerar, como si fuera una desensibilización.
A empezar a tolerar, quiero decir, a verlo como de una forma más amigable a lo que a lo que me pasa o a esos factores que me sensibilizan. A adaptarme a esos factores en mi vida, sabiendo que la pieza, perdón que repita, pero la pieza más importante del tratamiento sos vos, porque esto lo hacen ustedes. Uno los guía y demás, pero esto lo hacen ustedes. ¿Mm? ¿Y en qué cosas concretamente? El sueño es protector, o sea, el sueño es un desensibilizante, porque cuando dormimos nos recuperamos y desarrollamos nuestra tolerancia a las cosas que nos sensibilizan. Entonces, higiene del sueño es un tópico sumamente importante. El movimiento también es un desensibilizador general, porque mejora la tolerancia a los factores estresantes, porque desensibiliza movimientos que nos dan temor a hacer. ¿Eh? Entonces, habría que encontrar un equilibrio entre, me animo a explorar un movimiento, a ver, dosificado, esto que yo pienso que me va a dar dolor, a lo mejor si lo hago de una manera, lo modifico, pero exploro a ver si puedo encontrarle la vuelta y a lo mejor no me duele como pensé que me iba a doler. Encontrar nuevas formas de mover. ¿Mm? Y atender a esto que veníamos diciendo. ¿Qué me pasa en el trabajo, en lo económico, familiares? Acá tampoco hay muchas cosas que no voy a poder, no puedo resolver lo que me pasa, tal vez, pero sí puedo disminuir mi reacción ante lo que me pasa. Como le bajo los decibeles, a ver, eh, le saco el drama en la medida de lo posible, ¿no? Uso el humor, que también es un desensibilizante importante, el sentido del humor. Me fijo en mis emociones y también me fijo en la dieta, en mi peso. ¿Mm? La obesidad o el sobrepeso también hacen que haya más tejido inflamatorio dando vuelta, que haya mediadores químicos que contribuyen al dolor. Todo en la medida de lo posible, porque si me voy a enloquecer con el peso, eso llega a ser un factor estresante también. Hago un balance, ¿no? Eh, el camino del medio. Y las emociones. Siento miedo asociado al dolor, me enojo, siento ansiedad, siento angustia, siento culpa. Esto lo manejo con un profesional si lo considero necesario. Bueno, esto sería, a ver, dejo de compartir. Ay, ¿cómo tengo que hacer con esto? Ahí está. Ahí está. Wow, excelente. Era como estar yo ahí adentro, en todo lo que decías. Bueno, me alegro que te hayas, no sé si me alegro o no, que te hayas sentido, Sí, la verdad que muy, muy clara, como siempre, y con muchas preguntas, con muchas preguntas. bueno, Acá alguien preguntó que cuando duele mucho, dice, nos tiramos al sedentarismo. Es como eso no ayuda, ¿qué hace entonces? Es una de las preguntas. primero, eh, lo que hago es tener presente esto, ¿m? Porque si yo entiendo, o sea, si yo tengo la información y estoy de acuerdo con eso, comprendo la importancia
de la actividad física, voy a encontrarle la vuelta, o sea, yo creo que sería así. Primero, yo quiero decir una cosa porque, y que es transmitir mi profundo respeto por el camino de ustedes, ¿eh? Porque a veces me parece que el que no está sufriendo, a veces yo siento que con qué derecho yo me siento acá y muy suelta de cuerpo les digo, no, tienen que hacer actividad física, cuando en realidad los que sufren el dolor son ustedes. Bueno, pero un Profundo poco, respeto por el camino de ustedes, pero bueno, esto es lo que los puede sacar de esto, lo que a lo mejor tal vez uno no está viendo. Entonces, si yo siento que, que estoy muy dolorida y que no puedo hacer actividad física, tengo que saber todo esto, que a pesar de que tengo estas anomalías, que a pesar de que tengo este dolor, lo más beneficioso para mí va a ser la actividad física. Entonces, hago lo que puedo, pero lo hago. Me comprometo porque sé que la actividad física es fundamental y que si me quedo sin mover, lo único que voy a lograr va a ser estar peor. Entonces, hago lo que puedo, veo cómo lo hago, si este brazo me duele, a lo mejor lo corro un poquito, es correrme de donde estoy, no solo moviéndome, sino moviendo esto. Y decir, pero esto, si otros lo pueden hacer, yo lo voy a poder hacer. Lo bien, haré de otra manera, pero yo lo voy a poder hacer y estoy convencida que es lo que me va a beneficiar. Sí, sí, yo creo que, bueno, yo creo que eh, nos respondes todo lo que estás respondiendo con el derecho que te da y acompañar esta patología. Sin duda, yo creo que entre las muchas cosas que se hablaron y se dijeron al comienzo de la charla, me parece que es muy importante la apertura del profesional, el trato del profesional con el paciente, ese interés por escuchar, por seguir, por comprender. En mi caso personal ya llevo más de 10 años de diagnóstico y he aprendido a hacer y a manejar unas cuantas cosas, pero eh, siempre recibimos en la asociación personas que están arrancando con todo esto y es muy difícil cuando vos no encontrás apertura mental de parte del profesional. Es muy difícil lograr el entendimiento de esta enfermedad. Entonces, me parece que eso es fundamental, aceptar que el dolor no se ve, como dijiste al principio, y después el trato del profesional paciente y viceversa, la apertura del profesional y el acompañamiento. A mí me parece que sumado por supuesto, al entorno familiar, ¿no? Pero hay que entender definitivamente que esta es una patología que existe, que cada vez tiene más pacientes, lamentablemente, y que la atención debe ser multidisciplinaria, sin dudas, que no vamos solamente con lo farmacológico, que tiene que estar acompañado 100% por una atención multidisciplinaria y bueno, que lamentablemente de momento es difícil lograr, ¿no? Porque transitando el camino está siendo todavía un camino sinuoso, pero bueno, estamos en eso. Hay otra pregunta por acá, y preguntan si existe fibromialgia sin neuropatía de las fibras finas. Sí, en realidad la neuropatía de la fibra fina se propone como un mecanismo, ¿m? Pero
puede existir, puede no haber neuropatía de fibras finas. Es decir, no todos, es una enfermedad heterogénea, bajo el mismo nombre, si bien el dolor tiene características muy marcadas, eh, pero va a predominar un factor sobre otro. Hay personas que no tienen a lo mejor tanta alteración del sueño, supongamos. Hay otras que tienen más fatiga y menos dolor. Eh, no es que todo, cuando uno dice que la enfermedad es heterogénea tanto en sus mecanismos de producción, si bien hay una base común, pero después se agregan o se restan otros factores en su producción y otros, y los síntomas también son heterogéneos. Así que sí, eh, la neuro... Te perdí. Qué lástima. ¿Está la pregunta o se... Ay, te perdimos, Marisa, en el último concepto. ¿Cómo? Que quedaste muteada en el último concepto. Ah, uy, bueno, ¿en qué? Cuando empezaste a No, decir que sí, que puede existir fibromialgia. que sí, que no sé qué se escuchó, pero bueno, que es un concepto bastante nuevo, es uno de los factores que se postulan, pero puede no estar presente y puede incluso a veces no diagnosticarse. ¿Mm? Ujú. Sí, sí. Ahora, ahí también dicen que a veces las emociones no se pueden manejar ante tanto dolor. Claro, no es fácil, seguro, no es fácil, pero eh, se pueden regular. ¿Eh? Eh, eh, por eso empezamos diciendo eh, que el dolor hasta interrumpe es como que lo que dijimos de la suspensión biográfica, que me pareció muy descriptivo, Ujú. como la persona tiene que atender al dolor, nada más que al dolor, no puede hacer otra cosa, ¿no? Está tomada por el dolor. Ahora, eh, también uno puede empezar a aprender a cómo manejarse con ese dolor, entendiendo que las emociones eh, nunca son permanentes. ¿Eh? Cuando uno, cuando uno tiene, supongamos, tristeza o un arranque de ira, eh, en algún momento va a pasar la emoción. Uno no vive permanentemente, salvo que, bueno, que tenga un problema psiquiátrico, supongamos, pero las emociones van y vienen, van a volver a venir. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante el conocimiento que tengamos de estas cuestiones. Sorprendentemente, uno se ocupa muy poco de esto. Y uno puede empezar a intentar manejar las emociones, no que las emociones lo manejen a uno como una veleta. Cuando yo empiezo a estar más en contacto conmigo, ¿no? A sentirme cada vez más conocedora de lo que soy yo, eh, lo externo me va a golpear, pero me va a golpear menos. Y lo interno, el dolor, tal vez pueda navegarlo un poquito más atenuadamente. Es un proceso, ¿eh? Es un Sí, proceso.
sin duda. ¿Alguna de las chicas que está presente, que están presentes y conectadas quieren hacer alguna pregunta? Si no, yo sigo con las que tengo acá en el chat. Bueno, parece que no. Entonces, vamos a preguntar. Acá viene una un tanto todavía me parece compleja. Preguntan si el uso del CBD, el aceite analizado por laboratorio, puede ayudar a mejorar la convivencia con el dolor. Sí, o sea, yo no soy experta en cannabis, me gustaría hacerlo, pero sí, el cannabis mejora el dolor de cualquier etiología y, Ujú, y mejora, relaja muscularmente y puede mejorar el sueño, así que sí, claro. puede Ahora, mejorar. Claro. en cuanto al uso de cannabis, me parece que todavía hay, tanto como la fibra, un camino largo, porque hay médicos que no se resisten a la utilización del cannabis, del aceite de cannabis, como tratamiento también alternativo, si se quiere, ¿no? Para estos casos. Creo que hay desconocimiento Total, todavía. Entonces eso hace que uno se resista ante lo que no conoce. Es más exacto. fácil quedarnos con lo que ya, con los fármacos que ya conocemos, pero sí, si bien falta, es un camino que arrancó, ¿eh? Y hay ya muchos profesionales que están informándose, hay asociaciones, hay Sí, todo sí. un camino recorrido ya interesante. Falta que se vaya implementando. Claro, me parece que todavía hay un poco de resistencia, ¿no? Por el lado de la medicina convencional, a eso me refiero. Sí, sí, por eso, pero creo que esa resistencia pasa por cierto desconocimiento, que cuando uno, como uno no lo conoce y se lo ubica dentro de lo, parece que fuera esotérico o alternativo, o vaya a Claro, saber qué, sí. eh, pero hay escrito mucho y muy científico del cannabis, así que en la medida que uno se informe, después podrá decir si resiste o no. Pero me parece que no hay muchos fundamentos para resistirse a eso. No, no, y me parece que cada vez menos. Va a depender también de lo que uno, de la apertura mental, volvemos siempre a lo mismo, del profesional y Claro, del paciente, sin duda, sin sí, duda. sí, 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 Pero seguro. eh, fibromialgia sigue siendo todavía eh, un tema, un tema difícil, me parece. Tenemos mucho, Sí, mucho que seguir haciendo. A sí, ver acá, seguro. mis años, ¿qué dice? Gracias, desde ya. Mis años de aporte alcanzaron para un RTI. Tengo además artritis reumatoidea. ¿Qué dice? No entiendo. Tengo acá una pregunta medio difícil. Mis porcentuales, incluso escoliosis. No, pero eso tiene que ver con un cobro de jubilación, pensión, y quiere saber qué porcentaje de invalidez tiene que tener si la fibromialgia, si tiene que tener un porcentaje en fibromialgia para poder jubilarse, bueno, no es un tema que esté dentro de... No Sí, entra en no, esto. no, eso. Estamos más con el tratamiento del dolor, de cómo tratar y manejar el dolor y bueno, se confundió un poco con, con el tema, pero claro, tiene que ver con un retiro por invalidez, tal cual. Eh, Ana, Puedo decir algo de eso, que se comunique con Alapa y lo ayudamos y lo orientamos con este tema.
Ahora voy a seguro. copiar mi celular para que me llame porque nosotros podemos orientar a esa persona. Claro. Bárbaro. Después acá preguntan por qué no aceptan a la fibromialgia como enfermedad. Eh, Me parece que no es tan así y cada vez menos, por suerte, pero O sea, no la aceptan por lo que estuvimos diciendo, de que el dolor no tiene, ¿se escucha? sí, 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 te escuchamos. Em, Porque el dolor no tiene una traducción en los análisis o sea, si se hicieran resonancias funcionales, pero que son complejas de hacer y no se hacen en la práctica clínica, ahí sí se ve algunas alteraciones en lo que estuvimos diciendo, en los mediadores, en las conexiones neuronales. Eh, Porque, bueno, el modelo médico en general necesita la comprobación con un examen complementario, y como no lo hay en los análisis o en las imágenes, eh, Ujú. por eso es que no se la acepta. No se la acepta desde el modelo médico duro biológico. Además, parece que por eso decía, el dolor no se ve, pero se escucha. Ahora, si uno no lo quiere, no está dispuesto a escucharlo, bueno. Tal cual, tal cual. Acá me preguntan cuáles son los puntos o la cantidad de dolor, dice la pregunta, que uno tiene que tener para notar el diferente grado de fibromialgia. Va por el grado de, si se clasifica por grados y cómo sería calificada grado 1, grado 2 y si es que está calificada de ese modo, ¿no? Eh, sí, se puede calificar en grados, Ujú. de acuerdo al dolor, a la discapacidad, ¿m? A cómo interfieren las actividades de la vida cotidiana. No habría un esquema o sea, esos grados de dolor se basan en lo que le pasa a esa persona. Ujú. Depende de cuán intenso es el dolor, que se puede medir también por escalas de 0 a 10, ¿eh? En qué situaciones se presenta. Y también si está acompañada o no por alguna otra patología, ¿no? Porque a veces no solo se tiene fibromialgia. Tal cual, Mercedes, tal cual. Ana, Eh, perdón, Marisa, te interrumpí. Sí, sí. no, lo que iba a decir es que creo que fuera de los grados, lo que interesa es conocer en cada persona qué es lo que predomina. O sea, si predomina la fatiga, si los dolores se producen, no sé, eh, si el dolor interrumpe el sueño o no lo interrumpe, si se puede seguir alguna fluctuación especial en esa persona, como, no sé, supongamos, cuando llueve me duele más y no puedo hacer nada. Bueno, eh, o, o si me enojo, tengo más dolor. Ujú, A la tardecita, el dolor. O sea, las variaciones son tantas como personas hay con claro. fibromialgia entonces, es importante empezar a conocer en esa persona qué características tiene la fibromialgia, qué síntomas predominan, cómo se produce el dolor, si tiene algún patrón, que si bien dijimos que era fluctuante, pero si tiene algún patrón que permita predecir cómo se va a sentir, Ujú, cuándo hay que
prestarle más atención porque va a estar más dolorida, ¿no? Más que el Perfecto. grado en sí. Es como que para mí los grados encasillan un poco y no son fiel reflejo de lo que le pasa a esa persona. Pacientes, claro. Es, Entendido. esta persona le pasa esto y en determinados momentos la descripción es mucho más rica así, mucho más, sirve mucho más. Ujú. Ana, que quedaste sin preguntar. No, perdón, pero un poco lo respondió, pero igual me quedé pensando en esto del dolor y de la dificultad que hay con el tema de fibromialgia y la imposibilidad de acceder a un certificado único de discapacidad. Y pensaba cómo no es así. Y te pregunto, o sea, estoy pensando y es un pensamiento pregunta, Marisa, a ver si, ¿cómo es que sí está autorizado, se habilita el tema de la medicación, por ejemplo? Se puede recetar las prepagas, las obras sociales, cualquier cobertura médica toma esa medicación, cubre esas medicaciones, pero no habilitan, no hay un reconocimiento cabal sobre esta patología que es tan difícil, pero no más difícil que otras poco frecuentes, por ejemplo, que son más desconocidas. ¿Qué opinión tenés vos con respecto a esto? Y tu opinión tal vez nos ayuda a nosotros como organizadores, como asociaciones de pacientes, a organizarnos y a unirnos para ir por un camino y terminar de dar vueltas con esto del CUT inhabilitado para la fibromialgia. ¿Cómo es tu nombre? Que no, Ay, discúlpame, que no. Ana. Ana. Ana, yo te diría lo mismo que dije antes. Yo desconozco por la razón última, pero creo que pasa por esto, porque como la incapacidad, estamos hablando de cuestiones legales, para decir, entonces, la incapacidad tiene que medirse, ¿no? Medirse con porcentajes y demás. Eh, y como esto, si una persona con fibromialgia dice que le duele el hombro, que no lo puede mover, pero no hay algo visible que le impida mover el brazo, es como que para poner en el certificado, ¿cómo lo argumento a esto? ¿Se entiende lo que digo? El certificado de discapacidad está en el terreno de lo médico legal. Sí. Entonces, lo legal se junta con esta parte de la medicina dura, que hay que ver lo biológico y demostrame, cómo que está incapacitada, si no se le ve nada. Y Esa es la gran contra. y Y esa es la gran volvemos contra. Ahora, al inicio ¿cómo? de la conversación cuando decías el dolor no se ve. Por eso digo que yo sigo en la misma línea de pensamiento. ¿Cómo revertir eso? Y tiene que haber un cambio de paradigma que en esas áreas tan duras es más difícil de revertir. Por eso por ahí se va por lo psiquiátrico a veces, como lo más parecido a lo neurológico. A lo Claro. mejor tendría que entrar por lo neurológico, suponete, pero repito, son resonancias magnéticas no comunes, son resonancias funcionales, o sea, son estudios muy sofisticados, muy caros,
que ni siquiera se hacen ponete, no es solo acá que no se hacen, en Estados Unidos se hacen a los fines de protocolos de estudio, no se hacen en la práctica clínica. Se me Claro. ocurre que una cosa sería esa, por ejemplo. Sí, y también, fíjate, Ana, que ni siquiera estamos dentro de las enfermedades poco frecuentes, ni raras ni Claro, poco frecuentes. No, pero no, no. por la prevalencia, porque Claro, te porque no es raro en realidad. claro, porque no es rara, porque tiene una alta prevalencia, de hecho está presente en casi todas las patologías, por lo menos reumáticas, está en casi todas. Sí, sí, sí. Sí. La verdad que yo creo que lo único que va a ayudar a fortalecer esto que vos planteabas y a allanar un poco más el camino es lograr una ley nacional que apoye esta patología para que todos empiecen a comprender que realmente existe, porque todavía se lucha contra la negativa de esto de que es psicológico porque el dolor no se ve. Ujú. La verdad que es muy difícil, nuestro camino está siendo muy, muy difícil. Ujú. Eh, con el certificado de discapacidad es una lucha porque si primero que no te lo quieren dar por fibro, porque así te miran y te dicen, por esto no te lo doy. Es así. Y si te lo dan porque está asociado a otra patología. Sol, sí, ya te doy micrófono, aguardame un segundito. La verdad que es muy, muy complicado, Ana. Venimos con una ardua y lenta lucha. No sé qué pasa, por ejemplo, con un cuadro de depresión y la discapacidad. No lo sé, ¿eh? Se da. ¿Y cómo Y lo miden también? No ¿Por sé test? exactamente cuál es el protocolo, pero sí tenemos casos de pacientes. Lo que pasa es que la depresión en general también viene asociada a otras cuestiones como ansiedad, pánico y ese tipo de cosas que son un poco más medibles. Pero pero se puede medir la depresión. Un paciente con depresión alta, severa, es fácil de medir. Y ahí hay un gran tema y visible en cuanto a la dificultad para realizar las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Las actividades de la vida cotidiana. Bueno, por eso, pero bueno, yo Es lo desconozco mismo, que es más o menos lo mismo. lo mismo. eso te iba a decir, es lo mismo. Claro, claro, por eso digo que habría que empezar yo soy de la idea y convoco, aprovecho este momento para decir, el año que viene es un año donde nosotros vamos a celebrar el Congreso de Reumatología en Santa Fe, en Rosario. Hay muchas organizaciones en Santa Fe vinculadas a la fibromialgia. Hay muchas organizaciones de otras patologías que tenemos fibromialgia. Entonces, juntémonos, hagamos reuniones, hagamos ateneos para empezar a pensar y convocar ateneos multitudinarios, donde haya psicólogos, psiquiatras, médicos, nutricionistas, todos que aporten, repensar esto para poder transmitirlo, por lo menos empezar a transmitir cuál es la necesidad de los pacientes. Sí, Ujú. sí, 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 me parece perfecto. Ujú. Sí, Sol, te escuchamos. Sí, quería hacer un comentario con respecto a lo que están diciendo sobre el certificado de discapacidad. Es lo mismo, mi opinión es que es lo mismo que la doctora comenta sobre la medicina dura y tradicional, por decir, que necesita verificar. Es lo mismo, el certificado, si vos no tenés, ¿qué es lo que te van a reconocer ahora? Te van a tener que, si te sale el certificado ahora, te tienen que reconocer toda la fisioterapia, que vayas a hacer natación, o sea, una Claro, cantidad de cosas tan disímiles, tan diversas y tan poco mensurables, que además tampoco es que haya una medicación para esta patología efectiva, digamos. Entonces, es lo mismo. Tampoco yo personalmente no creo que salga la ley por el mismo motivo que se refiere al tipo de medicina que tenemos, al tipo de enfoque, no que tenemos,
con la que se ha pactado convivir y estar de acuerdo, digamos. Yo tengo otra patología que es hipoparatiroidismo, que te imaginas que si la fibromialgia la tratan poco, el hipoparatiroidismo no la tratan ni los endocrinólogos. O sea, no hay nadie en endocrinología que sepa tratar el hipoparatiroidismo, que en mi caso y en la mayoría de los casos es postquirúrgico por cáncer de tiroides, que tiene un montón de síntomas muy similares a la fibromialgia, porque ataca los músculos. Bueno, hay toda una cuestión de debilidad muscular, que no se hace el metabolismo mineral. Nos dan un montón de calcio, magnesio y vitamina D que no sirve para nada. Para lo único que sirve es para gastar plata y para no terminar internada. Esta medicación se está usando hace 10 años más o menos. Antes era internate cada tanto. Pero, digamos, yo también tengo la idea que no es fibromialgia lo que tenemos, sino que es justamente el hipoparatiroidismo que no lo saben tratar, que no lo ven, que no lo miran, pero bueno, esto tampoco lo se puede decir nadie. Pero bueno, también me pasa eso, que con respecto a la ley yo no estoy muy optimista por la realidad del tratamiento y la diversidad de síntomas. La otra es, la verdad que yo no conozco a nadie que tenga el certificado de discapacidad por depresión. Sí, hay. Pero bueno, si hay. No sé, habría que pensar cómo hacer o cómo buscarle la vuelta. Eh, Yo no lo hay, sé. hay también una persona que dice que tiene por fibromialgia. Yo Sí, no lo vi, sí. pero lo tiene, dice que lo tiene y se lo renuevan inclusive. Lo tiene espérate, lo hizo cuando lo haces legalmente, por recurso amparo. Sí, lo tiene por recurso amparo. Pero ya de por sí, al haber una, ya está Sí. habilitando y abriendo Bueno, la puerta a para ver, otra. también hay gente que tiene un certificado cada 50 o 60 de hipoparatiroidismo. Uno en la zona oeste, ponele. Uno, porque de casualidad seguramente ese médico habrá conocido algo del hipoparatiroidismo tal vez, o por no sé qué cosa, o tal vez por la parte social, no sé. Eso existe, sí, pero no quiere decir que sea la norma. A todas las personas con hipoparatiroidismo tampoco nos dan certificado. Y es Claro. lo Claro, mismo de invalidante. Yo ahora estoy claro, jubilada, pero yo llegué a mudarme a la esquina del trabajo para poder ir a trabajar. Me mudé desde Vicente López hasta Abasto, porque no podía viajar en colectivo ya. Entonces, wow. ¿viste? Bueno, te mudas, listo, ya está, otra cosa. Sí, claro, como si fuese poco. Acá tengo alguien que pregunta por la rigidez matutina. Aunque los análisis le den negativos. Pero, Claro, no hay un marcador de fibromialgia. claro, O sea, los análisis siempre dan negativos para todo. otros marcadores de otras enfermedades reumáticas. ¿Eh? La rigidez es la rigidez es a consecuencia de moverse poco, de la disminución de la masa muscular, del desuso. Sí, la rigidez está, claro. Sí, sí. Tengo una pregunta. Hace un rato se habló del tema del cannabis y vos dijiste que es un relajante muscular, funciona como un relajante Sí, muscular. ayuda. Sí. Eh, ¿Y cómo afecta en los pacientes que tienen esta cuestión recién hablaste de lo muscular como una disminución de la masa muscular? ¿No es contraproducente en ese caso? No, no, la relajación muscular tiene que ver con una disminución de la rigidez, en todo caso, de cierto tono muscular aumentado. Uno tenga una
hipotrofia muscular o la sarcopenia, lo que se llama ahora la disminución de la masa muscular, que va pasando con el tiempo y que con la falta de actividad física es mucho más marcada, no necesariamente esa menos masa muscular va a estar relajada. Yo puedo tener poca masa muscular, igual tener rigidez. Pasa por el tono muscular, no por el volumen muscular. Entonces ahí no sería contraproducente. Igual está bueno que se relaje el músculo. Con respecto al cannabis, ya que estamos en el tema, tiene, a ver cómo te explico, no contraindicación, sería, ¿produce algún efecto en el resto de la medicación que por ahí los pacientes con fibromialgia tomamos? Digo, si se toma y perdura en el tiempo, ¿no? El cannabis. Eso no tengo experiencia en cannabis, no tengo conocimiento en cannabis como para Claro. hablar de eso, Mercedes, la verdad que no sé. Supongo que no hay interacciones, pero no lo puedo contestar con certeza. Tal cual. Bien. Y se me acaba de escapar otra preguntita. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? A ver. No. Bueno, pregunto yo. Quería saber con respecto a lo que vos decías me llamó mucho la atención esto del CIE 10 y CIE 11. Lo del CIE 11 es la clasificación. ¿Desde cuándo? Creo que desde enero o febrero de este año. Sí, sí. Sí, es muy reciente, digamos. Pero Sí, muy importante. a mí también me llamó la atención, ¿eh? Sí. Porque la verdad que no la vi ahora en los últimos, pero es nuevita, es de este año. Muy bien, muy bien. Y con respecto al cambio de los puntos gatillos a las zonas de dolor, ¿por qué pasaron? ¿Es más fácil de detectar con las zonas de dolor? Claro, es como más real. Bien. Es como que la zona dolorosa la refiere cualquiera. El tema con los puntos gatillo es que depende un poco de la hiperalgesia, de esta extrema sensibilidad. Y por ahí quedaban afuera del diagnóstico personas que a lo mejor no tienen tanta sensibilidad así a la presión. Bien. Y que Bien. si les preguntás, o sea, a lo mejor el punto trapecio, bueno, este duele en general, pero suponete, no sé, este punto uno lo palpa y no duele. Sin embargo, a lo mejor tienen una zona, en la zona del hombro, la refieren como dolorosa. Es más como autorreferencial, se extiende más el diagnóstico. Si no, queda como restringido un poco a los que tienen hiperalgesia. Para vos tener dolor exquisito a la presión, tenés que tener hiperalgesia. Y algunos no lo tienen. Y la prevalencia del dolor sigue siendo de entre 3 y 6 meses para adelante. Eso no cambia, por más que... no, eso no cambia porque es dolor crónico. Ok. Claro, eso. ¿Y Sí. qué diferencia, esta última y no te molestamos más, qué diferencia hay entre fibro y polimialgia? Muchas. Es una buena pregunta porque muchos se confunden incluso. Por eso. La polimialgia reumática, así se llama, Sí, así se es llama. una entidad, es una enfermedad inflamatoria. La polimialgia reumática, dentro de sus criterios diagnósticos, tiene una eritrosedimentación mayor a 50. Uno puede ver 100 de eritrosedimentación,
cosa que ¿no? no es así en la fibromialgia. Ah, Tiene una predilección por ciertas áreas, hombros, ujú, las áreas se las llama cintura escapular, pero serían los hombros, y pelviana. ¿eh? Entonces son personas. Y la otra característica es que se presenta por lo general en mayores de 50 años. Entonces ah, se da en personas mayores con una limitación, la persona no puede hacer esto, no puede peinarse, no puede subir incorporarse de la silla. El resto de los lugares no se afectan demasiado en cuanto al dolor. O sea, tiene un dolor mucho más selectivo de algunas regiones y tiene este marcador que sería la eritrosedimentación, si bien no es específico, porque ujú, muchas cosas pueden subir la eritrosedimentación, pero encontrar una persona mayor con este tipo de dolor característico y que tiene una eritro alta es diagnóstico de polimialgia. Y la otra gran diferencia es que como es una entidad inflamatoria que se evidencia por la eritro alta, claro. el tratamiento es corticoide. Y el tratamiento con corticoides le pone el sello. O sea, la polimialgia vos le das una dosis bajita de corticoides porque no es necesario gran dosis y la persona hace así. Se le va el dolor. Al otro día está, o a los 2 días está bailando directamente. Ay, Es muy diferente. ¿Por qué no será polimialgia en vez de fibro lo que tengo? ¡Qué suerte! No qué suerte que tenga polimialgia, ¿no? Pero qué suerte que tiene una solución. Sí, sí, ¡Qué sí. bárbaro! Bueno, no No, es tan, no, o sea, después tiene algunas cuestiones, ¿no? sí, obvio, el manejo del corticoide. Recibir el corticoide y que a veces no se puede sacar y más. Pero bueno, sí, 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 sí. el alivio del dolor es mucho más contundente. No, pero por ahí me refería a que ya tenés un laboratorio que te especifica qué es lo que tenés. Sí, Y lo que tenés pasa es que no es, corticoides, ¿cómo? que tenés el laboratorio Tenés un y tenés marcador, la sí. indicación que apunta directamente al diagnóstico, cosa que con nosotros, bueno, todavía sigue siendo alternativo, ¿no? No debería ser alternativo, porque está bien claro lo que pasa, las características del dolor, los mecanismos, no está dentro del alternativo, es otro mecanismo, no Claro, se verá en el laboratorio, pero bueno, claro, este, sí, es otro mecanismo. sí, pero bueno, todavía sigue siendo todo un abanico la fibro, ¿no? En Yo realidad tengo, es entender, o sea, es lo que pasa con el dolor. ¿eh? Es, si uno asumiera, la comunidad médica, no médica, si uno entendiera que el dolor es una vivencia, una experiencia psicofísica, como está definido en la OMS, entonces no tendría que tener un correlato físico, porque son las dos cosas. El dolor se siente acá, se procesa acá. Eso no lo hace emocional, porque el siguiente razonamiento cuando uno dice esto es, entonces es emocional. No es emocional. Bueno, el sistema nervioso está dentro de la biología, pero acá es una parte de la biología donde se meten otros factores. Tal cual. Entonces, una fractura del hueso, claro, está muy claro, lo ves la fractura, te duele porque tenés la fractura, pero hay otras cosas para que te duelan, que están Sí, acá, sí, no es emocional. Cuando uno dice, es psicológico, entonces, entonces nada.
O sea, sigue siendo biológico, en todo caso será psicobiológico. Psicobiológico, tal Es cual. como que lo neurológico, salvo que te dé una hemiplegia, parece que Ujú. no está dentro del cuerpo. Ah, está en la esfera de lo emocional y ahí nos vamos a no sé qué dimensión esotérica. Eso forma parte de la vida. Sí, Cuando sí, entendamos que somos un ser integral y que cuando tenemos una emoción se nos sube, se nos baja la serotonina y se nos sube la adrenalina, eso es biológico, es psicobiológico. sí, Pero lo sí, hemos separado tanto que si no se ve en la biología, no es biológico. Sí es claro, biológico. sí, sí, tal cual. Acá dicen no hay educación psicobiológica. Claro, claro, Sí, exactamente. sí, tal cual. Ana, ¿tenías algo pendiente? Así ya nos vamos Sí, despidiendo. como para cerrar, el tema de la remisión, si la fibromialgia, como para dejar un mensaje así de que si puede remitir. No veo por qué no. Ajá. Si uno, si uno entiende esto y puede encontrarle la vuelta a su dolor y a qué le viene a decir ese dolor, qué te permite hacer el dolor, pero no de qué te permite de que no te incapacite, no, con este dolor, ¿qué me vino a decir? En ese sentido, ¿qué me permite hacer? ¿Qué me viene a decir el dolor? Eh, Qué no tema. se le puede encontrar la vuelta. Yo siempre digo que, eh, o sea, en todo, la fibromialgia sería un ejemplo, pero ¿por qué no fijarnos en las historias inspiradoras y no en lo común, ¿no? En las historias que, no sé, en esos que escalan en la Concagua y le hacen un reportaje y le dicen, ¿y a usted qué le pasó? No, yo tuve un accidente y me dijeron que no iba a volver a caminar en mi vida. ¿Y qué hizo usted? Y no, yo dije, no, sí, a mí no me importa lo que me digan, yo voy a volver a caminar. Y ahí está escalando la Concagua. Bueno, si uno lo pudo hacer y Sí, hay gente que que lo logra, ¿por qué no? Total. Tengamos eso total, para bajar hay tiempo después de expectativas. es Total. verdad, Qué es lindo. verdad. La verdad que Excelente. buen cierre, excelente. Bueno, Doc, mil Nada, gracias gracias a ustedes. clara, como siempre, comprensiva. Me encantó. Espero que Gracias, sí. estén satisfechas con la charla. La verdad que para mí fue muy esclarecedora. Uno siempre aprende y se lleva algo de las charlas con la doctora Horfen, así que un millón de gracias a la gente de Alapa, por supuesto, y al Hospital El Cruce que nos acompañaron también en este Zoom. Espero nos volvamos a encontrar prontito y obvio el año que viene en el Congreso de Reumatología nos estamos viendo y trabajaremos para ello con mucho gusto. Gracias Ana por acompañarnos, gracias chicas a todas por participar. Gracias. Gracias Marisa No, Muchas gracias a todos. muchas gracias. Chao, chao. y gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Mm.